¿Conoces este sonido? No es un trueno, no es un cohete, es un G90. 115.000 libras de empuje por motor. Este es el viaje del Boeing 7, el gemelo que cruzó océanos cuando todo el mundo decía que se necesitaban 4. Destronó a una reina, transportó a más de 1.000 millones de pasajeros y estableció el estándar de oro en seguridad. Mientras su propio sucesor todavía espera entre bastidores. ¿Cómo dos motores conquistaron los viajes de larga distancia y cambiaron la aviación para siempre? Retrocedamos a la década de 1980. La aviación de larga distancia tenía un aspecto diferente. 3 motores dominaban los cielos. El McDonnell Douglas DC-10, el Lockheed L-10-11 TriStar. Estos trijets dominaron las rutas intercontinentales, no porque fueran elegantes o eficientes, sino porque los reguladores no confiaban en los bimotores. La lógica era simple. Si pierdes un motor en el Pacífico, todavía te quedan 2. Redundancia significaba seguridad y seguridad significaba un mínimo de 3 motores. Boeing tenía su Jumbo, el 747, con 4 motores y una capacidad inigualable. La reina de los cielos, pero era demasiado grande y demasiado cara para la mayoría de las rutas en un mundo aún en desarrollo. Luego estaba el 767 con 2 motores, eficiente pero demasiado pequeño para mercados de alta densidad y rutas troncales de larga distancia. Las aerolíneas quedaron atrapadas en el medio. Necesitaban algo que pudiera transportar entre 300 y 400 pasajeros a través de los océanos sin consumir combustible como el del 747. Un avión a reacción ricitos de oro. Ni muy grande, ni muy pequeño, justo el tamaño adecuado. Pero aquí está el problema. Los reguladores de la aviación, incluida la FAA, tenían una regla. ETOPS, estándares de rendimiento operativo de 2 motores de alcance extendido. Dictaba qué tan lejos podía volar un avión bimotor desde el aeropuerto más cercano. Los primeros límites de ETOPS eran de solo 60 minutos. Esto significaba que los gemelos no podían volar más de 60 minutos sin un aeropuerto de desvío y se les prohibía realizar verdaderas travesías oceánicas. Luego el Boeing 767 empezó a demostrar su valía. Confiabilidad mejorada. Las tasas de fallos del motor disminuyeron. A finales de la década de 1980, el ETOPS se amplió a 120 minutos y luego a 180 minutos. De repente, los gemelos pudieron cruzar el Atlántico. La industria estaba cambiando y Boeing vio la oportunidad. No se trataba simplemente de construir otro avión a reacción. Se trataba de cambiar la forma en que el mundo se conectaba. Octubre de 1989, United Airlines llega a las oficinas de Boeing con un problema. Necesitamos un avión que pueda transportar entre 300 y 400 pasajeros a través del Pacífico. Debe ser más eficiente que el 747, más capaz que el 767 y debe estar listo a mediados de los años 90. La respuesta de Boeing. Lo diseñaremos con usted. Esto fue revolucionario. Las aerolíneas siempre habían dicho a los fabricantes lo que querían, pero Boeing cambió el guión. 8 aerolíneas, United, All Nippon Airways, British Airways, Japan Airlines, Qantas, Cathay Pacific, American Airlines y Delta fueron invitadas al proceso de diseño desde el primer día, formando lo que Boeing llamó el Grupo de Trabajo Conjunto. ¿Quieres pasillos más anchos? Hablemos de las dimensiones del fuselaje. ¿Preocupado por los tiempos de respuesta? Optimicemos la ubicación de la puerta de carga. Preocupado por los costos de entrenamiento de la tripulación. Hagamos la cabina similar a la del 757 y del 767. Cada decisión fue colaborativa. Se debatió cada característica. No se trataba de Boeing construyendo un avión con la esperanza de que las aerolíneas lo compraran. Esta era una aerolínea construyendo su avión perfecto con los ingenieros de Boeing. El programa comenzó como el 767X, un 767 de largo alcance. Pero cuanto más hablaban Boeing y las aerolíneas, más claro se volvía. Un 767 más largo no sería suficiente. Necesitaban un avión completamente nuevo. Así que Boeing fue a por todas.
Diseño desde cero, fuselaje más grande, sistemas más avanzados, un avión bimotor diseñado específicamente para reemplazar a los trijets y tal vez incluso al 747. Luego llegó el gran avance de la ingeniería. Boeing convirtió el Viaje 7 en el primer avión de pasajeros diseñado 100% digitalmente utilizando gráficos de computadora tridimensionales a través del software CAE. No hay maquetas físicas, ni modelos de arcilla. Todo existía primero en un entorno digital. ¿Por qué esto importa? Porque Boeing podría probar cada componente virtualmente. Líneas hidráulicas, arneses de cableado, soportes de motor. Si dos piezas chocan en la computadora, la reparan antes de fabricarla. El Trip 7 sería el avión a reacción diseñado con mayor precisión jamás construido. En octubre de 1990, United Airlines realizó un pedido de 34 aviones con opciones para 34 más. El pedido más grande en la historia de Boeing en ese momento. El 9 de abril de 1994, el primer avión Trip 7 salió de la fábrica de Boeing en Everett. Miles de trabajadores, cientos de representantes de aerolíneas, todas las miradas puestas en este reluciente gemelo blanco. Boeing estaba apostando su futuro. El mensaje fue claro. No se necesitan 4 motores para volar durante mucho tiempo. 2 estarán bien. El Trip 7 no era un avión de fuselaje ancho más. Fue un cambio filosófico. Boeing siempre había sido conservador con los sistemas de control, cables, poleas, hidráulica, enlaces mecánicos entre el piloto y los servicios de vuelo, control analógico directo. El Viaje 7 cambió eso. Se convirtió en el primer avión de Boeing con controles freeware completos, sin cables ni conexión mecánica. La información del piloto fue enviada a las computadoras. Las computadoras decidieron cómo mover las superficies de control. El cable de sobrevuelo no era una novedad. Airbus ya lo estaba utilizando, pero para Boeing esto supuso un salto. Significó ahorro de peso. Significó un manejo más suave. Esto significaba que el avión podía optimizar su propia aerodinámica en tiempo real. Luego estaban los motores. El General Electric G90 fue diseñado específicamente para el Viaje 7. Una clasificación de empuje inicial de 81.000 libras de fuerza. La variante G90 1115B eventualmente produciría 115.300 libras de empuje por motor. Durante las pruebas, estableció un récord mundial de 127.900 libras de empuje. Para ponerlo en perspectiva, cada motor del 77.300 de viaje produce más empuje que 3 de los 4 motores del 747.100 original combinados, y su récord de prueba superó la potencia total del 747.100. El diámetro del ventilador solo es de 128 pulgadas, lo suficientemente ancho como para tragarse todo el fuselaje de un 737. No eran solo motores. Estas fueron hazañas de la ingeniería termodinámica. Pero la potencia por sí sola no hace que un avión tenga éxito. La eficiencia lo hace. Boeing utilizó materiales compuestos en toda la estructura del Trip 7, plásticos reforzados con fibra de carbono en la cola y aleaciones ligeras de aluminio y litio en el fuselaje. Cada libra ahorrada significaba más alcance o más carga útil. Luego estaba la cabaña. El fuselaje del Trip 7 era más ancho que el del 767. Suficientemente amplio para una disposición económica de 10 asientos, pero la mayoría de las aerolíneas optaron por 9 asientos para ofrecer mayor comodidad, pasillos más anchos y compartimentos superiores más grandes. Los viajeros de negocios notaron que el Viaje 7 no solo volaba más lejos, sino que volaba mejor. Boeing también diseñó la cabina teniendo en mente la uniformidad. Los pilotos certificados en el 757 o 767 podrían realizar la transición al Viaje 7 fácilmente. Disposición de cabina de vuelo similar, procedimientos similares, memoria muscular similar. Para las aerolíneas, esto era oro. Flexibilidad, eficiencia, menores costos. Pero la mayor innovación no era visible. Era reglamentario.
El Boeing 77 se convirtió en el primer avión en obtener la calificación ETOPS 180 incluso antes de entrar en servicio. Eso significaba que podía volar rutas de hasta 180 minutos desde el aeropuerto más cercano nada más salir de la puerta. Sin periodo de prueba, sin expansión gradual, alcance global inmediato. Variantes posteriores irían aún más lejos. El modelo 7300R logró la certificación ETOPS 330 y el 77-2000LR comparte esa misma calificación. Eso está a 5 horas y media de la pista más cercana. En ese momento, todo el planeta se abrió. No había ningún lugar al que un viaje de 7 días no pudiera llegar. La mentalidad de la industria cambió. 4 motores no eran más seguros. Simplemente eran más caros. El viaje 7 validó un futuro donde los gemelos gobernarían el largo recorrido. Y Boeing lo había construido primero. Construir el avión fue una cosa. Demostrar que podía sobrevivir al mundo real fue otra. El programa de pruebas de Boeing fue exhaustivo. Los ingenieros sometieron la estructura del avión a pruebas de estrés que nunca se realizarían en servicio. Doblaron las alas hacia arriba hasta que alcanzaron una flexión de 24 pies en las puntas. Cargaron el fuselaje hasta que estuvo a punto de doblarse. Probaron sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, controles ambientales. Cada componente llevado más allá de sus límites operativos. ¿Por qué? Porque Boeing tenía que demostrar que el viaje 7 era a prueba de balas. El primer viaje, el 7, realizó su primer vuelo el 12 de junio de 1994. Los pilotos informaron de un manejo casi perfecto, suave, responsivo y estable. Pero a la FAA y a los reguladores internacionales no les importó que fuera suave. Se preocuparon por la seguridad. Y para un avión bimotor que buscaba la certificación ETOPS 180 inmediata, el listón estaba más alto que nunca. Boeing tuvo que pasar por una serie de pruebas. Despegues con motor apagado, aterrizajes con un solo motor, pruebas de extinción de incendios, despegues interrumpidos con peso máximo, descensos de emergencia, fallos del sistema, los peores escenarios apilados uno sobre otro. El viaje 7 lo pasó todo. Luego vino la verdadera prueba. Pruebas operativas de United Airlines. United pone a prueba los vuelos Priel y Trip 7 en condiciones reales de la aerolínea. Pasajeros reales, carga real, clima real, horarios reales. Los resultados. Una fiabilidad casi impecable. El tipo de números que hacen sonreír a los gerentes de operaciones de aerolíneas. Cuando la FAA otorgó la certificación, el Trip 7 había demostrado ser uno de los aviones a reacción más exhaustivamente probados de la historia, y el historial de seguridad que le siguió lo respaldó. Durante las siguientes 3 décadas, el Trip 7 alcanzaría una de las tasas de accidentes más bajas de cualquier avión de fuselaje ancho. Eso no es suerte, es ingeniería. Mientras Airbus todavía sostenía que 4 motores eran inherentemente más seguros, el marketing de la 340 decía literalmente 4 motores para largas distancias y Boeing tenía los datos. Los gemelos eran igual de seguros y mucho más eficientes. La era del trijet había terminado. El viaje 7 lo había matado. Junio de 1995, United Airlines pone en servicio comercial el primer vuelo 77200, un avión gemelo Boeing de Londres Heathrow a Washington que cruza el Atlántico. El viaje base 77200 era un caballo de batalla con una autonomía de aproximadamente 5.240 millas náuticas y capacidad para hasta 440 pasajeros, de los cuales unos 300 con 2 o 3 clases suficientes para manejar rutas transatlánticas y transpacíficas. A las aerolíneas les encantó. A los pasajeros les encantó. Y la cartera de pedidos de Boeing se disparó. Pero Boeing no se detuvo ahí. Las aerolíneas querían más alcance. Querían abrir nuevos pares de ciudades sin paradas para repostar. Querían volar desde la costa oeste de Estados Unidos directamente al sudeste asiático. Entra en el viaje 7200R. Mayor alcance, tanques de combustible más grandes, tren de aterrizaje reforzado para mayores pesos de despegue. Motores mejorados.
El alcance aumentó a 7.065 millas náuticas. Ahora puedes volar de Los Ángeles a Sydney, de Los Ángeles a Londres, de París a Tokio. Los aviones que antes requerían una escala o un 747 ahora podían ser volados por un bimotor más eficiente. El 200 se convirtió en la columna vertebral de las operaciones de larga distancia de British Airways, Cathay Pacific y All Nippon Airways. Abrió mercados. Permitió el crecimiento. Hizo que la aviación de larga distancia fuera accesible a las aerolíneas que no podían llenar un 747. Y aquí está la clave. El viaje 7 no consistía únicamente en sustituir los trijets. Estaba reemplazando a los 747 en rutas donde la capacidad no justificaba un jumbo, pero el alcance aún importaba. Boeing estaba reduciendo sus propias ventas del 747. Pero no le importó porque cada viaje vendido en un 7 era más rentable que un 747 y evitaba que Airbus le robara cuota de mercado. Clientes de lanzamiento como United, British Airways y Cathay Pacific se convirtieron en evangelistas. Demostraron la confiabilidad del viaje 7. Publicaron datos de rendimiento. Demostraron a otras aerolíneas que este bimotor podía hacer lo que antes hacían 4 motores. Los pedidos llegaron desde Asia, Europa y Oriente Medio. El 777 se estaba convirtiendo en un estándar global y Boeing apenas había empezado a explorar la superficie de lo que la plataforma podía hacer. La era de los trijets no estaba llegando a su fin. Se estaba derrumbando. La economía era innegable. ¿Por qué volar con 3 motores cuando 2 son suficientes? Boeing tuvo su éxito, pero lo mejor estaba por venir. El viaje 7200 y 200 demostró el concepto. Ahora Boeing podría estirar la plataforma. Primero vino el viaje 7300. Una idea sencilla, hacerlo más largo. El fuselaje se alargó 33 pies y la capacidad aumentó a más de 550 pasajeros en su límite de salida. Fue diseñado para rutas de alto tráfico y corto alcance donde las aerolíneas necesitaban capacidad pero no un alcance extremo. El 300 se convirtió en un éxito en los mercados de Asia-Pacífico, Japan Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines y Cathay Pacific. A las aerolíneas que operan rutas regionales densas les encantó. De Tokio a Osaka, de Hong Kong a Bangkok, de Shanghái a Seúl. Barcos que transportaban grandes volúmenes de pasajeros pero que no necesitaban un alcance de 7.300 millas náuticas. El viaje 77300 ofreció a las aerolíneas una alternativa al 747 sin los costos operativos de los 4 motores. Fue el avión adecuado en el momento adecuado. Pero Boeing todavía tenía un problema. Rutas de ultra larga distancia. Los maratones de 16 horas todavía requerían el 747 o el Airbus A345-00. Las aerolíneas querían un avión bimotor que pudiera volar a cualquier lugar, literalmente a cualquier lugar. La respuesta de Boeing, el 777-2000LR, de mayor alcance, también llamado Worldliner. Este avión era un monstruo. Alcance máximo de 8.555 millas náuticas. Eso es suficiente para volar de Nueva York a Singapur, de Los Ángeles a Dubái, de Londres a Perth sin escalas. El 777-2000LR fue uno de los primeros aviones en lograr la certificación ETOPS 330. Podía volar más de 5 horas desde el aeropuerto más cercano, lo que significaba que literalmente no había ningún punto en la Tierra al que no pudiera llegar. El 200LR demostró que tenía razón. Con suficiente combustible y motores eficientes, un bimotor podría durar más y tener mayor alcance que cualquier modelo con 4 motores. Luego estaba el viaje 7F, el carguero. Boeing tomó la estructura del avión 200LR, quitó las ventanas de los pasajeros, reforzó el piso y agregó una enorme puerta de carga con un alcance de 4.900 millas náuticas con una carga útil completa. El avión 7F se convirtió en el caballo de batalla del transporte aéreo de carga moderno. FedEx, Emirates, Sky Cargo, carga de Qatar Airways y carga de Lufthansa. Todos compraron flotas. Reemplazó a los viejos cargueros y lo hizo de manera más eficiente. Pero Boeing guardó lo mejor para el final.
El viaje 7300 de alcance extendido. Esta no era simplemente otra variante. Esta fue la evolución definitiva de toda la plataforma. El fuselaje más largo del 300, la enorme capacidad de combustible del 200LR propulsado exclusivamente por motores G90115B que producen 115.000 libras de empuje cada uno. Puntas de ala Raed para una mejor eficiencia de combustible. Estructura reforzada para mayores pesos de despegue. El vuelo 77300 podía transportar 392 pasajeros en una disposición típica de dos clases. Podría volar 7.370 millas náuticas. Eso es de Dubái a Los Ángeles, de Sydney a Dallas sin escalas. Y lo hizo obteniendo beneficios. El 300 proporcionó a las aerolíneas la capacidad de un 747 con los costos operativos de un bimotor. Fue el avión jet Ricitos de Oro perfeccionado. Ni muy grande, ni muy pequeño, justo el tamaño adecuado. Las aerolíneas se dieron cuenta de algo. Ya no necesitaban jumbos. El viaje 77300 no fue una variante más. Fue el sucesor del 747. Si hay una variante que definió el legado del viaje 7, es la 300 Las aerolíneas no solo lo compraron, sino que construyeron toda su red de larga distancia en torno a él. Emirates es el ejemplo más claro. La aerolínea que convirtió el viaje 77300 en un ícono. Emirates opera más de 119 de ellos, más que cualquier otra aerolínea del mundo. También los traen desde todas partes. De Dubái a Nueva York, de Dubái a Los Ángeles, de Dubái a Sydney, de Dubái a Sao Paulo. 6 continentes, vuelos de 7 horas, maratones de 16 horas. El 300 lo hace todo. ¿Por qué? Porque la economía funciona. Pero no fue solo Emirates. Qatar Airways, Singapore Airlines, Air France, British Airways, Cathay Pacific, ANA. Todas las principales aerolíneas de larga distancia compraron flotas de 300 ERS. El avión se convirtió en sinónimo de viajes de primera calidad. Qatar Airways estrenó su producto de clase ejecutiva Q-Suite en el viaje 7300 Cathay Pacific mejoró sus cabinas. Singapore Airlines lo presentó en sus rutas insignia. El viaje del 7300 no era solo un jet. Era la plataforma para que las aerolíneas compitieran en servicio, comodidad y marca, y Boeing estaba imprimiendo dinero. El viaje 7 se convirtió en el programa de aviones de fuselaje ancho más rentable de Boeing hasta la fecha. Cada avión se vende a un precio superior. Los ingresos por mantenimiento fluyeron durante décadas. Arrendamiento de motores, repuestos, capacitación, contratos de soporte. La economía del ciclo de vida fue increíble. Pero aquí está el lado más oscuro de este éxito. Por cada 7 viajes vendidos el 747 perdió relevancia. Los cálculos iniciales de Boeing fueron claros. El 747 se estaba convirtiendo en un producto de nicho. Solo un puñado de rutas realmente necesitaban una capacidad de 500 asientos. La mayoría de las aerolíneas podrían llenar un viaje 77300 con mayor frecuencia con mejores factores de ocupación. Así que Boeing dejó que el 747 desapareciera poco a poco. La producción se desaceleró. Los pedidos se agotaron. La reina de los cielos estaba siendo destronada silenciosamente por su sucesora bimotor. Boeing canibalizó su propio icono, pero estratégicamente fue la decisión correcta porque si Boeing no lo hacía, lo haría Airbus. El viaje 7300 acumuló hito tras hito. Decenas de miles de vuelos cada semana. Solo en esta única variante se transportaron más de 1.000 millones de pasajeros. El 300 se convirtió en el rostro de la aviación de larga distancia moderna. El avión que verías en cualquier ruta internacional importante. A los pilotos de aviones les encanta volar. Los pasajeros del avión lo reconocieron al instante. Este no fue solo el mejor vendido de Boeing. Este fue el avión que transformó la aviación mundial. 30 años, más de uno. 770 aviones entregados, más de 60 aerolíneas operándolos.
El Viaje 7 no es solo un jet, es su infraestructura. El alcance operativo es asombroso. Verás viajes número 7 en maratones de ultra larga distancia de 16 horas desde Singapur a Los Ángeles.